El día de hoy les comparto de dónde es que yo creo que viene la carne de las cangreburgers. Esto como siempre tomando en cuenta algunos detalles dentro de la serie, pero también tomando en cuenta que el creador Steven Hildenburg mencionó que las cangreburgers no contienen carne. Y la respuesta la podríamos tener en que Don Cangrejo es muy tacaño. Algo muy curioso es que el ingrediente secreto ya se nos pudo haber mostrado dentro de la serie. Solamente que, como es costumbre en mis videos, nadie se dio cuenta de estos pequeños detalles. Bienvenidos al canal de Brillo G. Pero en todas las teorías que he escuchado sobre este tema a través de los años, todos mencionan que el ingrediente secreto lleva carne. Y si tomamos en cuenta que el mismo creador negó esto, entonces, ¿cuál podría ser la respuesta a este misterio? Una de las teorías más viejas es que la cangreburger está hecha con carne de la madre de Perlita, la cual falleció y al ser una ballena dejó por ahí grandes cantidades de carne, siendo que Cangrejo en su tacañería reunió esta carne y comenzó a venderla para pagar la universidad de Perlita. Sin embargo, si nos vamos a los datos ya conocidos dentro de la serie, Cangrejo ya vendía cangreburgers incluso antes de que Perlita naciera, por lo que el pensar que la carne de las cangreburgers viene de la madre de Perla queda bastante difícil de creer, pero no imposible. Otra de las teorías clásicas es que es pescado, y como mencioné en mi video sobre la carnada, a los habitantes de Fondo de Bikini parecería que no les gusta el canibalismo. Esto debido a que la carnada no es muy popular, a menos que se le guise. Por otro lado, una idea un poco más actual es que la carne de las cangreburgers es de hecho carne de Patricio. Esta idea nació mucho antes del cómic del ingrediente secreto. Todo surge debido a la capacidad de las estrellas de mar de regenerarse desde una extremidad, lo cual lo convertiría en una fuente de ingresos sustentable desde la tacañería de Don Cangrejo. Asimismo, existe la versión de esta teoría, pero con Bob Esponja, siendo que este se corta a trozos para guisarlos luego en las cangreburgers, ya que como hemos visto, el crustáceo cascarudo se ha vuelto mucho más famoso desde que Bob Esponja es su cocinero, guiño guiño. Asimismo, hemos visto que Bob consume partes de su cuerpo cuando se las quita y no le duele quitarse estas partes, por lo que sabiendo que él está obsesionado con el crustáceo cascarudo, no le dolería dar de su propia carne para mantener el negocio. Y si nos vamos por el camino de que Bob Esponja es la fórmula secreta, muchos creen que esta llamada fórmula es el amor de Bob Esponja. Pero si esto fuera así, y a su vez si creyéramos que es la piel y carne de Bob Esponja lo que consumen, las cangreburgers no hubieran triunfado antes de la llegada de Bob. Y si prestamos atención a las primeras temporadas, mejor dicho al primer capítulo, Bob comienza a trabajar en el crustáceo cascarudo porque el local ya era conocido. Así que podría no ser la razón detrás de las cangreburgers. Tomando otro capítulo más en cuenta, Bob Esponja comía cangreburgers cuando su madre estaba embarazada de él, así que también quedaría descartado. Estas ideas son bastante interesantes, aunque una de las más conocidas es el hecho de que las cangreburgers están hechas con carne de cangrejo, la cual era la más creíble puesto que al inicio de la serie casi no se mostraban cangrejos, además de Don Cangrejo. Y digo casi, ya que sí se llegaban a ver otros cangrejos, como la madre de Cangrejo y su abuelo. Aunque al ser familia, pues la gente descartaba esto, diciendo que Cangrejo no era tan tacaño como para comerse su propia prole. Aunque otros episodios daban pie a que esta teoría se volviera cada vez más cierta. Una de las pruebas que muchos agarraban para sustentar esta teoría es que el mismo crustáceo cascarudo es una trampa de cangrejos. Así como el capítulo donde Don Cangrejo prueba una cangreburger rancia y dice, entonces este es mi sabor. Cosa que para muchos era una idea fehaciente de que Cangrejo cometía canibalismo. Esta idea después se fue descartando poco a poco debido a episodios más recientes, como lo es el episodio donde Don Cangrejo va a una reunión de tacaños. En dicha reunión podemos ver que todos son cangrejos. Esto responde a la duda sobre dónde están los demás cangrejos. Y vemos que estos cangrejos tienen una vida de tacaños, por lo que no están en la fórmula de la cangreburger. Aunque en lo personal me gusta creer que esas reuniones son un engaño de Don Cangrejo para así obtener su materia prima. Esta es una de mis teorías favoritas, pero no encaja en lo que mencionó Steven Hildenburg, ya que las cangreburgers no llevan carne, por lo que estos cangrejos lograrán vivir un día más. Ahora, si las cangreburgers no llevan carne, entonces,
cómo es posible que se les llame cangreburgers y que Cangrejo diga que así es como sabe él. Comenzando por el nombre, al ser de cangrejo es de esperarse, ya que este nombre haría una referencia a Don Cangrejo, su creador, y no tanto a la fórmula, por lo que no serían información concluyente para saber si es o no carne de cangrejo. Pero aquí viene lo interesante. Si bien en el episodio donde Don Cangrejo come una cangreburger vieja, él menciona que así es su sabor, muchos lo tomaron de manera literal, diciendo que es carne de cangrejo. Pero también podría deberse a que la cangreburger es rancia y vieja, tal y como él. Aunque si nos regresamos un poco y tomamos en cuenta que él podría no estarse refiriendo a su edad, y creemos que sí se refería a su sabor, siendo que la cangreburger de hecho lleva cangrejo, ¿cómo es que eso encajaría en que las cangreburgers no llevan carne? La respuesta la tendríamos en el caparazón del mismo Don Cangrejo. Si la fórmula de la cangreburger fuera en verdad el caparazón de Don Cangrejo, esto una vez que lo muda, daría sentido a que en efecto estuvieran hechas de cangrejo, y a su vez que las cangreburgers no tuvieran carne, puesto que este exoesqueleto no califica como carne. El que el caparazón de cangrejo fuera ese ingrediente secreto tiene mucho sentido y responde muchas dudas. Para comenzar, tiene sentido por la tacañería de Don Cangrejo. En verdad, dudo mucho que él compre ese ingrediente secreto, y siendo que muda de caparazón, y sabiendo que él cree que la basura de un hombre es el tesoro de otro, no es muy loco pensar que usa este caparazón viejo para sus recetas, agregando una pequeña dosis de ese concentrado a las hamburguesas, además de que explicaría de buena manera el nombre del restaurante, lo cual siempre nos estuvo spoileando la fórmula secreta y nadie se dio cuenta, ya que crustáceo por cangrejo y cascarudo por su cáscara, siendo cáscara de cangrejo. O sea, el caparazón del mismo Don Cangrejo. El que el cangrejo sea el único capaz de conseguir y hacer este ingrediente da sentido a que la fórmula siga siendo secreta, aún y con la vigilancia de Plankton. Un dato muy curioso a tener en cuenta es que a los habitantes de Fondo de Bikini parece gustarles comer cosas de origen animal. Me explico. En el episodio de Limonada de Calamar, todos se volvieron fanáticos de esta tinta. Asimismo, cuando Plankton cocinaba la carnada, muchos se volvieron fanáticos de esta, olvidando así a las cangreburgers, por lo que tiene sentido que les guste el sabor de los caparazones de cangrejo. Y sabiendo que son peces y que luego los cangrejos no se terminan de comer su caparazón y que ese es devorado por peces, tiene bastante sentido desde un punto de vista 100% real, no fake, de biología marina. Por otro lado, es posible que los habitantes de Fondo de Bikini coman cualquier cosa siempre que no los enferme mucho. Ellos ya consumían la comida de apestosito, y cuando Cangrejo vendió el crustáceo se vendía una masa gris, la cual consumían sin problemas hasta que Cangrejo lo advirtió. Pero volviendo al tema de los caparazones de Cangrejo, podría tener sentido el que se haga una reunión de tacaños y que Cangrejo vaya a estas, ya que al ser muchos cangrejos reunidos, es posible que él compre sus caparazones viejos, o que simplemente los recolecte, lo que respondería por qué Don Cangrejo hurga la basura. Esto podría ser para buscar entre estos antiguos caparazones de sus compañeros cangrejos. Aunque esto aún me deja una duda, y es que Don Cangrejo y Plankton crearon juntos la cangreburger. Vemos que caen varios frascos, incluido ese ingrediente que tendría que venir en alguno de ellos. Aunque en anteriores videos he mencionado que uno de estos frascos puede contener las cenizas del padre de Cangrejo, si quitamos esta idea caníbal de la mesa, es posible que uno de estos frascos contuviera los restos de los caparazones de Cangrejo. Algo así como esas familias que guardan los dientes de leche de sus hijos u otras cosas. Es posible que la familia Cangrejo guardase esos caparazones viejos pulverizados como recuerdos, o más aún teniendo en cuenta la pobreza extrema, es posible que ellos ya consumieran dichos caparazones, motivo por el cual se encontraba esta sustancia en la estantería de la cocina. Otros lugares de donde yo creo que podría venir la carne, esto sí creemos que es carne, es de las ostras, ya que Don Cangrejo es pescador de ostras. Aunque como dije, esta idea también llevaría carne, por lo cual quedaría desechada. Hablando sobre los frascos, me queda la duda sobre si estos frascos que tenían en la cocina eran de Cangrejo, Plankton o del anterior dueño del camper. Además de que creo que la madre de Don Cangrejo era tan pero tan tacaña que no podía comprarle ropa a su hijo. Pero eso es un tema de próximos videos. Así que hasta aquí este video del misterio de la fórmula secreta de la cangreburger,
la cual posiblemente siempre nos estuvieron diciendo pero nunca supimos ver en dirección correcta. Déjame en los comentarios tu opinión sobre si en verdad crees que esta fórmula secreta no es más que los caparazones de Don Cangrejo. Además, comenta sobre otras dudas que tengas, ya sean del universo de Bob Esponja sobre otra película o serie. Por último, no olvides darle a like, suscribirte y compartir con fanáticos de Bob Esponja en tus redes sociales, ya que esto apoya mucho al canal. Luego leo comentarios de cómo es que este canal no tiene más subs, pero esto es porque no comparten el video, así que compartan, denle al botón de like y déjenme un comentario abajo. Muchas gracias a los miembros del canal, ya que son un gran apoyo para que yo siga subiendo contenido. Ustedes habrán notado que mientras sube el número de miembros, subo más videos, por lo que ya le puedo pagar a mi editor con Maruchans. Hasta un próximo video, Goldenes.